Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado César Dargán, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias, siempre un placer estar por aquí. Yo me siento familia de los ASIM, así que... Muchísimas gracias, eso es recíproco. En el caso del CONEP, yo quiero iniciar explicándole a la gente realmente el tamaño y la influencia del CONEP. Mucha gente lo vincula con otras instituciones. ¿Cuál es la composición del CONEP y qué instituciones dependen del CONEP directamente? El CONEP es un gremio empresarial que nació en el año de 1963. Sumamente interesante porque era un momento de transición política en la República Dominicana. Después de la dictadura de Trujillo, las primeras elecciones democráticas, el gobierno de Juan Bosch y la inestabilidad que se creaba, sentó las bases para que por primera vez los representantes de los diferentes sectores de nuestra economía se sentaran en una mesa. Entonces, desde el 1963 hasta la fecha, ha corrido mucha agua. Hoy por hoy, el CONEP está conformado por 58 asociaciones y 64 empresas, 58 asociaciones que representan prácticamente todos los sectores de nuestra economía, con representación regional, con diferente tamaño de empresas, por ejemplo, con la participación de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el CONEP es un espacio de diálogo y concertación del sector privado precisamente para tener incidencia en los temas del desarrollo nacional. Cuando usted habla, y por eso quería hablar de la composición, cuando usted menciona que está compuesto por asociaciones y empresas, esas asociaciones, usted se refiere, por ejemplo, la AIRD, Asociación de Industria de la República Dominicana, una de las asociaciones más importantes que hay, o el mismo ASONAORES, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana, ¿son parte del CONEP? Sí, efectivamente. Yo entiendo que las organizaciones más representativas por los sectores que la conforman están presentes en el CONEP. Has mencionado la Asociación de Industria, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, pero está la Asociación de Zona Franca, la Asociación de Bancos, de Seguros, de Comercio, de exportadores. Entonces nos vamos desde temas puramente transversales hasta temas ya más específicos. Y si las menciono y dejo una fuera voy a tener problemas, pero son 58 asociaciones, cada una es relevante e importante en su área. Cuando uno está en las velas, lo que quiere el CONEP, dice, bueno, para lo bueno, quiero lo mismo para las empresas que manejo y que son parte de nosotros, y lo mismo para las asociaciones que son parte del CONEP. Queremos que haya un mejor futuro, que haya crecimiento, que haya un buen marco legal, garantía jurídica en República Dominicana. Y uno dice, esa es la parte bonita del CONEP. Pero cuando usted se siente y tú dices, nosotros estamos aquí, no es para jugar, es para que todos nuestros asociados hagan negocio y le vaya mejor. Y comenzamos a ver los intereses. Y en un momento dado le pueden pasar dos cosas: que tenga conflicto de intereses en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, a que ustedes puedan participar y opiniones con sectores diferentes que son de su asociación, o con empresas, con tamaños de empresas. Por ejemplo, hay sectores de medianas empresas, tal vez no pymes y mipymes, que son parte del CONEP, pero que posiblemente pueden chocar con sectores financieros grandes o en determinadas políticas públicas. ¿Cómo ustedes manejan esa decisión de siempre decir, tenemos que apoyar a nuestros asociados, o a veces podemos hacer una recomendación que choque con alguno de los sectores que están ahí? Es quizás la razón de ser del CONEP, y por eso cuando como CONEP hablamos es porque hemos agotado un proceso interno de diálogo, de tratar de acercar posiciones y plantear a lo externo solamente aquellos puntos de interés en común en lo que todos estamos de acuerdo. Y en ese sentido, efectivamente, las discusiones internas no siempre son todo el mundo de acuerdo.
hay diferentes intereses, hay diferentes posiciones, pero yo creo que lo que ha ocurrido es que nuestro país ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero nuestro país es un reflejo también de esos cambios y nuestra sociedad también. Definitivamente la visión empresarial contemporánea no es solamente el lucro del negocio, no es solamente qué tan bien a mí me está yendo en mi empresa. Es que si a mí no me va bien en la empresa y a la comunidad en la que yo incido no le va bien también, yo estoy generando una bomba de tiempo que al final del día va a afectar que a mi empresa le vaya bien. Entonces, por eso yo creo que es más latente y más evidente el compromiso del sector empresarial, que uno lo ve, por ejemplo, en las inversiones que se realizan. Aquí hay componentes importantes de inversión extranjera, pero los empresarios dominicanos siguen confiando en la República Dominicana y siguen invirtiendo en el país. Entonces, tratamos de ponernos de acuerdo adentro, hablar hacia afuera en aquellos temas en los que estamos de acuerdo y al mismo tiempo entender cuál es el rol en ese tablero social, en el sentido de que el CONEP no es un partido político. Por el contrario, el CONEP está llamado a tener las relaciones más cordiales que pueda con el gobierno, con los partidos y con los diferentes representantes de la sociedad. O sea que es una dinámica interesante, pero que creo que también ha contribuido a construir el país que tenemos hoy. Hay muchos choques también entre posiciones que son buenas para el dominicano final o que puedan ir en contra de algunos de sus asociados, de las políticas de algunos asociados. Por ejemplo, viví este mes la posición del CONEP con respecto al tema de las AFP. Bueno, qué bueno que las AFP, me imagino que son parte del CONEP en alguna de sus áreas, en la financiera o en alguna, pero podría darse el caso de que el CONEP tuviera alguna posición que diría, no, lo que conviene es que no haya de este sector. ¿Qué hace el CONEP en esos casos? ¿Se retira, no emite opinión o fija una posición siempre defendiendo a su particular? Nosotros procuramos identificar cuáles son los puntos de interés común. Efectivamente, las AFP son parte del CONEP, pero son también las representaciones de todos los sectores de nuestra economía que representan a los empleadores, y recordemos que de esos fondos que se acumulan para las pensiones en beneficio de los trabajadores, por cada peso que ponen los trabajadores, 2 los están poniendo los empleadores. Y cuando los empleadores ponen esos recursos es en beneficio del trabajador. Por lo cual no es solamente en quién administra, sino es el compromiso en que en República Dominicana se tengan más y mejores pensiones, que al final del día a quien beneficia es al trabajador. Entonces no es una discusión entre iguales porque no se está directamente involucrado en el sector, pero sí procurando que lo que aquí ocurra sea en beneficio de todos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la gente cree que solamente participar en actividades y en mesas de diálogo, sino la cantidad de trabajo y de recursos que gasta en campañas y en lograr sus objetivos y lo de interés nacional también, así como estudios y muchísimas políticas que la gente no entiende todo lo que realiza. ¿De dónde se nutre de fondos el CONEP? Bueno, nuestros estatutos establecen que las contribuciones que financian las operaciones del CONEP vienen precisamente de sus miembros y por eso la totalidad de recursos son privados aportados por las organizaciones y las empresas que lo conforman. Nosotros tenemos limitaciones y no podemos recibir recursos públicos. Todos nuestros aportes son privados y tratamos de, con el mayor nivel de cumplimiento, hacer uso de esos recursos de la manera más eficiente. En el caso del día a día, nosotros vimos inclusive cómo en medio de la pandemia el CONEP se involucró con el gobierno y el empresariado a tratar de buscar soluciones. Creo que fueron los primeros que pudieron evitar los procesos y comprar de todo, en todos los 2 gobiernos que pasamos con esto. Esa parte social que realiza el CONEP, ¿hasta dónde va? Es muy coyuntural, pero es parte de la razón de ser, de no ser un ente externo a lo que ocurre en nuestro país y a accionar en torno a temas como este. La experiencia de la pandemia fue sumamente interesante en cuanto a la colaboración privada y la asociación público-privada que se vino gestando, no solamente con este gobierno, sino inclusive con el gobierno anterior. Cuando en marzo del año 2020 se detecta el primer caso del COVID en la República Dominicana y a partir de ahí entramos con las medidas de restricción, pues hubo 3 grandes etapas. La primera, entre marzo y agosto, que fue precisamente cómo adaptarnos, cuáles eran las restricciones, cómo procurar
que, si bien es cierto, se tomaran todos los controles, en el mercado dominicano no hubiese una falta de abastecimiento, cómo contribuir inclusive en las gestiones del control de la pandemia, en la adquisición de productos de los necesitados que eran escaseados en ese momento, ventiladores, mascarillas, pruebas, y se hizo movilización de recursos privados precisamente para contribuir en lo que estaba haciendo el país. En una segunda etapa, cuando se produce el cambio de gobierno en la República Dominicana y se hacen los primeros acercamientos para obtener las vacunas, pues fueron recursos privados los que pagaron el inicial de la primera vacuna que fue adquirida por el Estado Dominicano. Y a partir de ahí, todo el apoyo al plan de vacunación. La acción privada ha estado presente en el éxito que se ha tenido, en una colaboración directa con las autoridades, y entendemos que eso es un motivo de satisfacción, sobre todo si uno se compara con lo que ocurre en el resto de la región, que muchas veces estos espacios de colaboración no son posibles. El Consejo de Hombres de Empresa, ya hay que sentarse a pensar en los temas de más interés a nivel nacional. Pero antes de que hablemos del Consejo Económico y Social, de las reformas necesarias, yo creo que hay algunos temas que debemos de verlo de forma puntual. Y comencemos con esto. Si ustedes han hecho un diagnóstico de cómo, y no hablo de partidos, sino de cómo va la República Dominicana desde el punto de vista económico. Ustedes sabemos que tenemos años hablando de una reforma fiscal, de un alto endeudamiento con relación a nuestro Producto Interno Bruto, de un país con un buen crecimiento, con necesidades y con una deuda social inmensa. Y ustedes analizan la parte económica, siempre el comportamiento de la tasa de cambio y todo eso. ¿Cómo ustedes ven, y así tienen que hacer un diagnóstico de nuestra economía hoy, luego de que pasamos la pandemia, no pudimos hacer una reforma fiscal, nos tuvimos que endeudar mucho más de lo establecido de forma justificada en lo que están ahí, y hoy manejamos unos niveles de inflación por temas externos mundiales importantes? ¿Y cómo ustedes analizan el tema de la economía en este momento en República Dominicana? Lo que estamos viendo es un país ahora que resulta sobresaliente en su desempeño con el resto de la región. Si uno toma desde México hasta Chile, todo el hemisferio occidental, América Latina completa, no hay un país que reúna hoy los tres pilares de nuestro desarrollo. Este es un país que ha tenido estabilidad política. Desde el año de 1966 hasta la fecha hemos tenido elecciones continuas y transiciones pacíficas en los momentos que se ha dado. En todo este periodo aquí no ha habido una interrupción de un gobierno, aquí ha habido malestar en determinado momento, han habido confrontaciones políticas, pero la estabilidad de nuestro país ha continuado. En segundo lugar, un componente sostenible en el tiempo de desarrollo económico, y hemos visto en las últimas décadas cómo nuestras proyecciones de crecimiento han ido por encima de las medias y de las proyecciones establecidas, con cada vez más conciencia de que el desarrollo económico sin desarrollo social no tiene sentido, y que por el contrario el desarrollo económico tiene que ser el motor de las transformaciones sociales que se requieren, pero un país en un ambiente de sostenibilidad económica y con amplias posibilidades de seguir contribuyendo al desarrollo social. Y el tercer aspecto, la paz social. Este es un país que, mientras estamos hablando aquí ahora de pandemia, recordemos que un año aquí se suspendieron 2 elecciones. En el año 2020 aquí suspendimos 2 elecciones y fuimos capaces de, a través del diálogo y la concertación de los diferentes actores políticos y sociales, retomar el camino de la institucionalidad, celebrar elecciones, un triunfo de la oposición, una transición pacífica, y las cosas han continuado. Esa paz social es el principal tesoro que tenemos al día de hoy, con la necesidad de fortalecer y defender nuestra democracia, de que las expresiones puedan ser vertidas, de que cada quien pueda expresarse, pero en un ambiente de paz y de respeto. Y esos 3 pilares de estabilidad política, desarrollo económico y social y paz social, nosotros no lo vemos en ningún lugar, lo vemos aquí en la República Dominicana y queremos cuidarlo y exponenciarlo aún mucho más. Preocupaciones en temas económicos, ya con nuestro diagnóstico actual, perfecto, pero hay factores, usted tiene el tema de los combustibles, de los precios, la guerra, la inflación mundial, y un endeudamiento que ya lo tenemos ahí, que debe de ocasionar un déficit en algún sitio.
sin reforma fiscal. ¿Usted al CONEP le preocupa el futuro en lo que tiene que ver con la economía dominicana o van a mantener los niveles de inversión y de confianza que han tenido hasta ahora? La palabra no es preocupación. Porque ustedes siguen invirtiendo con las dos manos, inclusive no solo inversión extranjera, aquí se realiza una gran inversión local. La palabra no es preocupación, más que nada es ocupación en cómo enfrentar los retos que estamos viendo al día de hoy, mitigar sus efectos en los casos en que se generen y poder seguir avanzando. Digo esto porque la República Dominicana ha sido capaz de levantarse. Ahora bien, evidentemente hay temas que son más relevantes. Estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre, un momento en el que si bien empezábamos a superar los efectos de la pandemia, y me refiero a los efectos económicos y sociales, pues se presenta un conflicto bélico de dimensiones mayores en Europa del Este y esto genera todo un trastorno a nivel global. Hemos visto colapsos en la logística, hemos visto fluctuaciones importantes en los precios de las materias primas, fluctuaciones importantes en los precios del petróleo. Hace apenas algunos días veíamos niveles del precio del barril del petróleo incomparables con lo más reciente. Pero también hemos visto cómo baja y se estabiliza, entonces esas fluctuaciones tienen un impacto directo en la República Dominicana. Todo eso nos ocupa porque son factores externos que tienen un impacto directo aquí en el país, pero en lo que tiene que ver a nuestro país precisamente, cómo mantener esos pilares, cómo seguir generando empleo, cómo seguir promoviendo la formalización de nuestra economía y al final del día todo eso es desarrollo para los dominicanos. El manejo de la crisis por parte de las autoridades actuales, la crisis, la parte económica sobre todo, manejó la pandemia y manejando lo que está ocasionando esto. Las políticas que ha adoptado el gobierno, por un lado haciendo lo posible, manteniendo la confianza en lo necesario y buscando reformas para poder lograr cambios a mediano y a largo plazo en algunos aspectos. Pero el manejo de la crisis del día a día, ¿cómo lo evalúa de parte del gobierno? ¿Cómo lo evalúa el CONEP? Definitivamente hay que resaltar acciones positivas. Por una parte, las acertadas medidas de carácter de política monetaria y financiera oportunas en el momento, en gran parte han contribuido a que esa transición se pueda haber dado aún en el medio de la crisis. Y me refiero a que las autoridades monetarias y financieras, cuando fue necesario, promovieron políticas expansivas de disposición de recursos para los diferentes sectores, ajustes en las tasas de interés y eso permitió que la economía no se afectara más. Ahora bien, a causa de otros factores que se han generado actualmente, pues ha habido un cambio a políticas más restrictivas que también procuran responder a esos factores externos. En cuanto a los aspectos sociales, definitivamente hemos sido aliados y abogamos porque se focalicen subsidios, sobre todo en los sectores más afectados, que le permitan responder a esta incertidumbre. Entonces, en cuanto a los temas económicos, en cuanto a los temas sociales, hemos tenido medidas acertadas y yo creo que también el ambiente de diálogo constante, de consulta, de construcción de consensos, pues permite que todos seamos parte de las soluciones que se están buscando. Cuando hablamos de recuperación del empleo, y lo hemos hecho en tiempos récord en nuestro país, si bien es cierto han habido políticas que lo han fomentado, no menos cierto que ha sido la iniciativa privada, ha sido el coraje, el valor, el compromiso de los empresarios dominicanos que ha permitido que no se pierdan empleos e inclusive recuperar aquellos que se vieron afectados por la pandemia. ¿Y usted entiende que el CONEP, con respecto a su participación en estas mesas del diálogo que realiza el gobierno con el Consejo Económico y Social, que parece que está establecido en nuestra Constitución, hasta buscar cosas? ¿Quiénes participan ahí? Háblenos un poquito de cómo van, porque vamos a desarrollar algunos de los temas más importantes de las reformas, pero ¿cómo funciona esto a nivel de quiénes participan en el Consejo y al final cómo se toman las decisiones? Porque yo vi el otro día que el gobierno dijo, vamos a terminar las reformas, tales reformas con diálogo y sin diálogo, con partidos y sin partidos. ¿Cómo funciona esto para saber hasta dónde nosotros vamos a lograr a corto plazo consenso ahí
para lograr los cambios que necesitamos. El Consejo Económico y Social no es un invento de la República Dominicana. Los consejos económicos y sociales, de hecho existe un Consejo Económico y Social en el seno de las Naciones Unidas, y en los diferentes países también existe este espacio de diálogo y concertación entre los diferentes actores sociales. Con una mayor proliferación a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero con el objetivo de sentar en una mesa a los diferentes actores de una sociedad. En nuestro país, el Consejo Económico y Social efectivamente tiene rango constitucional reconocido por nuestra Carta Magna y en adición complementado por su ley orgánica. Está compuesto por representación del sector social, del sector laboral y del sector empresarial. Su plenaria compuesta por 15 miembros de cada sector, electos en asambleas abiertas de los miembros de esos sectores, con una dinámica que aborda precisamente todos estos temas que hemos venido hablando. Es un espacio en el cual la creatividad, la capacidad de ser empáticos y entender las posiciones de los demás se hace primaria. Sin embargo, que cuando en el CES se logran acuerdos, son acuerdos que gozan de una legitimidad importante. El CES como espacio para el gobierno presentar los avances de los grandes pactos suscritos, como el pacto educativo o el pacto eléctrico, y como espacio para la concertación de muchos otros temas pendientes. Es un lugar interesante por la composición variada de su membresía, pero con un altísimo potencial de contribuir a la República Dominicana. Cuando veo este tipo de diálogo, uno a veces quisiera como volver recuerda a Monseñor Agripino, sí. Y diría, mira, de los 14 temas o 16 reformas, vamos a dividirlas en 3. ¿Cuáles son las posibles, las que debemos discutir y las que no se va a conseguir nada? Para poder lograr terminar alguna, porque nos vamos a pasar mucho tiempo discutiendo eso. Hablen un poquito de eso. ¿Qué posibilidad hay de las reformas posibles? Miren, vamos a trabajar la reforma de la policía, vamos a trabajar la ley de hidrocarburos, no sé si está ahí, o la X, para nosotros salir de esos temas. Vamos a dejar para después y hablamos de lo que es la reforma a la Constitución, esos temas que tienen que ver, y vamos a entrarle a negociar, a discutir la seguridad social, poniéndole un ejemplo en cada una de las cosas que se pueden hacer. ¿Es posible avanzar con estos diálogos? Mira, en agosto del año pasado, cuando el presidente Luis Abinader propuso al país este gran diálogo y concertación y planteó inicialmente 12 reformas, que después se aumentaron a 16, nosotros dijimos, mira, es una grandísima oportunidad para abordar temas estructurales que han estado pendientes en el tiempo en nuestro país y poder producir esas reformas tan esperadas. Ahora bien, al mismo tiempo de respaldar y apoyar esa convocatoria, también comentamos que era ambiciosa, sumamente ambiciosa, y los resultados serán directamente proporcional a los avances y a la preparación en cada una de las mesas. Si nosotros las vemos individualmente, hay algunas de ellas que han quedado fuera del espacio del CES, como es el tema de educación y ha quedado bajo la sombrilla del pacto educativo, el tema eléctrico con el pacto eléctrico y el tema laboral en el diálogo tripartito entre gobierno, sector laboral y sector empleador. Los otros funcionan en mesas simultáneas. Si nosotros los vemos individualmente es difícil priorizar porque todos los temas son importantes. Entonces, si nosotros hablamos de educación y hablamos de ambiente, es difícil tú anteponer cuál primero y cuál no. Lo que sí tenemos que ser es capaces de avanzar en lo posible y seguir dedicándole el tiempo requerido a los más delicados. Y a los sectores adentro, por ejemplo, ¿están dispuestos a sacrificar un poquito de sus intereses con respecto al interés nacional? Esa debe ser la obligación, o sea, si uno no está en esa capacidad... Pero la obligación de cada quien es a defender su posición y su sector. Sí, pero esas posiciones rígidas, esa confrontación radical, ya no tiene espacio en estos momentos. Tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos, plantear nuestras posiciones, defender nuestros argumentos, no fallarle a nuestros principios,
pero tener la suficiente flexibilidad de entender la posición del otro, de promover la concertación, de ser empáticos y de, al final del día, buscar acuerdos. Y siempre un acuerdo será mejor que un conflicto. Y en la República Dominicana estamos en esa capacidad. Hay que tener paciencia, tolerancia, resistencia, pero se puede lograr. La ley de seguridad social. Nosotros, recuerdo a Botello en medio al diputado Botello en medio de la pandemia con una mascarilla amarilla, con un 30% puesto y todo eso. Y esa parte es bonita, pero ustedes que tienen estadística, que tienen realmente, saben lo que implican todo lo que es una posición política, de una posición que al final puede hacerle daño al patrimonio del dominicano, de lo que es devolver esto, y conocen la economía. Hablemos de eso. Tenemos muchos aspectos que tienen que ver con seguridad social, aspectos coyunturales como son el de la 30% o el mismo de las ganancias de la AFP, de la reducción recientemente, o aspectos realmente como de cobertura, de que un viejo aquí pierde su seguro a los 65 años, ya tú no puedes tener seguro médico, temas reales, estructurales de la ley. Háblenos un poquito de la necesidad de la reforma a la ley de seguridad social. Yo creo que la primera necesidad que tenemos ahora en la República Dominicana es de abordar el tema de la seguridad social con la cabeza fría. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que se ha venido construyendo en el tiempo. La ley 8701 provee el marco legal actual. Es una ley ya de 21 años, es una ley que ha sobrepasado la mayoría de edad, pero que nos ha permitido ir construyendo un sistema. Un sistema que por el tiempo transcurrido, por la madurez del sistema, podemos reconocer qué funciona, qué no funciona, pero el radicalismo de destruir el sistema versus reconocer que existe un sistema y que lo podemos mejorar es el antagonismo que se presenta ahora mismo. ¿Qué sucede? Eso que hemos venido construyendo tiene aspectos que tienen que ver con pensiones, con salud y tiene una gobernanza compartida inclusive también para los temas de riesgos laborales. En el tema de, si bien la ley viene del 2001, su entrada en vigencia fue gradual, 2004 para el tema de pensiones, 2007 para el tema de salud. En el tema de salud hoy hay cobertura, ya sea por el régimen subsidiado o por el régimen contributivo de alrededor del 95% de la población de la República Dominicana. Si nosotros comparábamos eso con lo que teníamos antes del 2001, lo que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o lo que eran las igualas médicas y los seguros médicos, ha habido un nivel de avance. Un hospital público sin seguro. Una red de prestadores limitada, una cobertura del resto de alimentos, de medicinas, de estudios muy limitado. Entonces, no significa que lo que tenemos ahora es perfecto, pero hemos venido construyendo en el tiempo un sistema que cubre a la mayor parte de los dominicanos y que esas oportunidades de mejora se pueden producir. Si nosotros vemos el tema de pensiones desde el año 2004 y los aportes que se han producido, tanto de cotizantes que han crecido exponencialmente, a los afiliados también, y que hoy se acumula un fondo patrimonial de las pensiones de sobre los 750 mil millones de pesos, diríamos, bueno, es mucho dinero, diríamos, cuando yo veo ese dinero, este es un momento en que lo necesito y es lo que una porción importante de los dominicanos entienden, pero también hace falta mucha información y entender de que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Los fondos de pensiones se han destinado para efectivamente suplir las necesidades de los ciudadanos al momento de terminar su vida laboral útil. Que nosotros vemos esos fondos en los cuales el aporte recibido es 2 pesos por cada empleador, 1 peso por cada trabajador, pero ha llegado a esos límites por el rendimiento que han tenido los fondos. Pero no va a ser suficiente como quiera ni para un 30% de una pensión. Pero esas son las discusiones que tenemos que tener. Si nosotros tomamos como referencia el año 2021, el 70% del crecimiento del fondo vino precisamente del rendimiento. Si las limitaciones que implanta la ley y la regulación de cuáles son las áreas en las que se puede invertir o se puede poner a producir esos fondos que no estén estáticos, fondos acumulados, pues a lo mejor habría una mayor rentabilidad. La discusión debe llevarnos a nosotros a cómo tener más y mejores pensiones, no a cómo destruir o volver atrás, por ejemplo, con una propuesta de estatizar
Y el tema no es al final la AFP o la ARS, es cómo los dominicanos tienen más pensiones, mejores pensiones, más salud, mayor cobertura de salud. Y por eso la discusión racional nos debe llevar a un intercambio de ideas en la que de manera conjunta identificamos cuáles son los aspectos a mejorar y podamos promoverlo en las instancias correspondientes. La discusión que hay en este momento con respecto a una ley que en un momento de alto, de mucho, usted mencionó, los fletes ya venían altos por el tema de las pandemias. Comienza la guerra de Rusia y Ucrania en dos países donde producen muchísima materia prima y muchísimos alimentos que al final encarecen todo. Y tenemos una inflación alta en este momento en República Dominicana. País rarísimo, vemos que la tasa de cambio baja y sube la inflación, pero ahí está. El gobierno se sienta y dice, déjame buscar una solución al precio de los combustibles y crea una tasa de un marco de subsidio hasta $115 el barril de petróleo. Estamos bien en ese sentido, nadie se queja. Y nadie se queja de esa medida del gobierno, todavía está cara el combustible, o sea, eso no lo podemos evitar, pero sería mucho peor. En el caso de la comida, sobre todo, el gobierno crea una ley, la envía al Congreso, para por un periodo determinado colocar la tasa cero a algunos productos, creo que 56 productos, 67 productos, para que no paguen impuestos en la aduana durante 6 meses. Esta medida tiene cosas buenas y cosas malas. Nosotros decimos, señores, evalúen bien eso, porque claro que la medida es buena, busca reducir los precios, pero hay algunos productos de la economía que se producen en República Dominicana que pueden afectar la producción nacional. Pero no es que es malo ponerle tasa cero por un tiempo determinado a unos productos para controlar el precio. Veamos esto, pero cuidado con la producción nacional. ¿Cuál es la posición del CONEP? Más que vemos que se reintroduce la ley, que dicen que ustedes participaron con algunos de los sectores que dependen de ustedes, como la Asociación de Industria, parece que hizo unas recomendaciones de modificación a la primera versión que se entregó a la ley. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la ley en este momento, sobre la tasa cero? Cuando uno va a la playa y viene una ola y rompe y se retira, y esa es la resaca de la ola, quedan muchas cosas ahí todavía encima de la arena. Lo que nosotros estamos viviendo todavía es, no estamos terminando de vivir la resaca de la ola de la pandemia cuando ya viene otra ola, que es el efecto de este conflicto bélico en Europa del Este. Y todo esto lo que genera es un ambiente de mucha incertidumbre. Ahora bien, aún en ese aspecto de incertidumbre, en la República Dominicana, a lo largo de esta crisis, no ha habido desabastecimiento y de hecho, hasta hace algunos meses, ni siquiera hubo niveles de inflación irregular que afectaran los precios de los productos. Nosotros atravesamos esta crisis con estabilidad, en gran parte garantizada y provista por la producción nacional. Ahora bien, ante los cambios abruptos y constantes que estamos viendo en los escenarios internacionales, definitivamente se han explorado diferentes opciones para aliviar la carga, sobre todo de los sectores más afectados. En principio, esta medida propuesta, esa era la intención, si a través de la reducción de aranceles se podía garantizar que el precio del consumidor final podía ser menor. Ahora bien, había muchos factores que tener en cuenta, porque no es solamente eliminar el arancel, es qué ocurre con la disposición de estos bienes en los mercados internacionales, qué capacidad hay de traerlo, qué costo tendría al final y cómo sobre todo afecta a la producción nacional. Yo creo que el diálogo de las últimas semanas ha permitido encontrar puntos de interés común, en el sentido de que no sea una apertura pura y simple, sino que exista un mecanismo que pueda monitorear en el tiempo cuáles son los volúmenes y la situación real de estos productos en el mercado y en consecuencia determinar bajo qué condiciones se producirían esas importaciones. Aún sin esa ley, recordemos que la República Dominicana es signataria
de 6 acuerdos internacionales. Estos 6 acuerdos internacionales le dan un acceso preferencial a 49 países. Nuestra economía es una economía prácticamente abierta. Entonces, en cada uno de esos acuerdos, y desde que la República Dominicana ingresó a la Organización Mundial del Comercio, pues los productos sensibles y la producción nacional han sido considerados. Por eso ese punto intermedio en el que el Congreso ha escuchado a las partes, al gobierno, a los sectores productivos, es saludable, y ojalá al final del día pues se garantice que el consumidor no se vea afectado y mucho menos que se destruya la producción nacional. La comunicación, el trato, la relación gobierno-CONEP en este momento, ¿cómo la evalúa en esta coyuntura actual? ¿Está buena la relación con el gobierno? ¿Hay recepción de ambas partes? Nosotros tenemos una relación fluida y cordial con el gobierno dominicano, pero sobre la base del respeto. El CONEP entiende que no es un partido político, que no es una instancia del gobierno y que más que eso defiende los intereses que se ha planteado. Y en ese sentido, orientado hacia el desarrollo nacional, desarrollamos una agenda común con el gobierno, por lo cual es una relación positiva, pero sobre la base del respeto. Finalmente, licenciado Dargan, la opinión del CONEP, la evaluación del modelo económico dominicano. No hay nada que conozca mejor de la confianza, la economía de un país que los empresarios. Son la gente que necesitan confianza para dónde invertir su dinero, independientemente de lo que quieran, siempre necesitan confianza porque tienen que garantizar sus intereses y su rentabilidad, sobre todo su estabilidad. Cuando usted ve el modelo económico, olvídese de la coyuntura actual y de la guerra y de todo eso. Hablemos un país con muy buen crecimiento, pero tenemos unas remesas, un turismo, un modelo de zona franca, y ahora veo mucha logística, creo que van creciendo las exportaciones. ¿Cómo usted ve el modelo económico que nosotros tenemos en este momento y si debiéramos continuar por el camino que vamos? Se ha discutido mucho en torno a la situación real de nuestro modelo económico y las discusiones, por ejemplo, entre académicos son riquísimas. Ahora bien, si algo se ha demostrado es que no es un modelo fallido, porque la República Dominicana ha sostenido crecimiento económico sostenido en las últimas décadas. Ahora bien, no podemos ser conformistas y definitivamente debemos orientarlo hacia un modelo que tenga una mayor vinculación, no solamente con la parte económica, sino con el desarrollo social, en que la planificación, como han hecho muchos países asiáticos, sea la base esencial para poder obtener los resultados que nosotros quisiéramos, pero definitivamente no ha sido un modelo fallido. La iniciativa privada y el aporte de la iniciativa privada dentro de este modelo es fundamental. Hemos tenido no solamente la participación de la gran empresa, sino sobre todo el tejido empresarial dominicano, que es mayoritariamente de las micro y de las pequeñas empresas. Entonces tenemos muchos retos por delante, pero definitivamente también tenemos razones para sentirnos optimistas con lo que nos depara el futuro. Bien, yo quiero agradecer al licenciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por todas sus opiniones con todos estos temas que son tan importantes para el futuro de nuestro país. A ustedes también, las gracias por su audiencia y nos vemos en otra edición de Síntesis.